tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Lorenzo y hoy les quiero hablar de las habilidades que necesitamos desarrollar y mejorar para el 2020. Esto va en base a una persona que yo sigo mucho en YouTube, Patrick Bet-David, que un buen amigo me recomendó seguir y me pareció muy interesante y así que se las quiero compartir hoy. Entremos de lleno. Son 4 habilidades en las que tenemos que trabajar. La primera es aprender a vender, la segunda es aprender a emprender, a aprender a conocer las industrias e investigarlas y aprender a montar modelos de negocio que sean eficientes, rentables y que funcionen. Lo primero entonces es aprender a vender. Una de las cosas más importantes que cualquier persona de éxito tiene es que sabe vender. Y para aprender a vender nosotros necesitamos ciertas cosas como aprender a hablar en público, aprender a hablar frente a una cámara, aprender a sintetizar, es algo que en lo personal todavía me cuesta un poco, aprender a vender soluciones, a solucionar algo que está pasando allá afuera, no solamente a vender algo que no estamos necesitando al 100% o que solo nos va a satisfacer una transacción. Es importante que aprendamos a hablar inglés, a entender inglés y aunque no seamos expertos bilingües, poder ir mejorando con el conocimiento del inglés porque es el lenguaje universal de los negocios. También manejar nuestra imagen, cómo es que nos vemos, cómo es que nos expresamos, cómo nos vestimos. No es necesario que seamos totalmente formales en ese sentido, pero tenemos que manejar y cuidar nuestra imagen. Tenemos que tener habilidades de análisis numérico. Esto quiere decir que tenemos que aprender a manejar un poco el Excel y hacer algunas fórmulas básicas, aprender a manejar porcentajes, comparaciones, crecimientos, hacer relaciones numéricas que nos ayuden a nosotros a tener esas fortalezas que tiene un vendedor que le gana a los demás porque es un poco más numérico que otros. Aprender de YouTube, de los mejores. En YouTube hay mucho material muy bueno, igual que material que no es tan bueno, que sirve para divertirnos, pero si queremos aprender a vender, en YouTube tenemos un montón de videos que nos pueden ayudar a ir mejorando. Y esto lo tenemos que hacer día a día. Y tenemos que aprender a planificar y a ponernos objetivos mensuales, trimestrales, anuales, semanales. Por ejemplo, nosotros en el negocio que tenemos en línea tenemos metas diarias, ¿sí?, de promedios de venta, de las cuales sobre eso es que nos basamos en las acciones que queremos tener en el día a día. Entonces, vender realmente es algo que tienes que saber hacer. Y esto no quiere decir que como yo sé hablar mucho y me puedo abordar a la gente y no soy tímido, es que sepa vender. Porque hoy en día no estoy hablando de eso, estoy hablando de ser un vendedor profesional. Siguiente, emprender. Ok, cuando hablamos de emprender, esto viene también de mucha moda o de que la gente, pues todos están enamorados del emprendimiento y creen ser emprendedores. Los emprendedores realmente han existido siempre y hay mucha gente que nace siendo emprendedora, hay otra gente que aprende a hacerlo pero que nunca lo logra hacer y no quiere decir que puede ser uno un emprendedor 100%, sino que también hay gente que es, como lo llaman en inglés, el intrapreneur, que es el emprendedor interno, el emprendedor que realmente no ha puesto una empresa, ni trabaja para su propia empresa, ni crea su propia organización, pero trabaja dentro de una organización con una visión de emprendedor y que tiene muchas habilidades y que ve el negocio como que fuera de él y aunque trabaja para alguien, lo desarrolla, lo hace crecer, lo hace rentable y por ende gana mucho dinero, ¿sí? Para poder aprender a emprender, tenemos que saber que esto necesita una inversión. Tenemos que aprender a invertir. No podemos hacer dinero sin gastar dinero y muchas veces perder dinero. Tenemos que aprender a enseñar y delegar porque no podemos hacerlo solos. Tenemos que tener la ayuda de otros y es a largo plazo. Invertimos, enseñamos, la gente va a cometer errores, pero no por eso vamos a dejar de contratar personas. No por eso vamos a dejar de enseñar y pedir la ayuda de otros, porque esto es a largo plazo. Importante, no estoy hablando del autoempleo, estoy hablando de que si tú formas una empresa, una pequeña organización, puedas contratar una secretaria y esa secretaria le puedas enseñar para que te ayude a resolver esos problemas que tal vez tú ya no vas a tener tiempo de resolver. Enseñarle a través de otros, trabajar, no autoempleo, que tú seas el que hace todas las decisiones, el que toma las decisiones y el que tiene que estar en el negocio para que funcione, ¿sí?
Definitivamente tenemos que aprender de impuestos, de intereses, de contabilidad. Tenemos que pagar los impuestos, saber que es algo que viene cuando el negocio se formaliza. Tenemos que entender cómo funciona la facturación, cómo funciona un inventario, cuáles son las declaraciones de impuestos que tenemos que hacer en nuestro país, aceptarlas y trabajar con ellas. Y tenemos que aprenderlas también, cómo está el pasivo laboral de las personas, si les tenemos que pagar bonos, aguinaldos, qué porcentaje de eso tiene que ir dentro de mi proyección de salarios, etcétera. Lo tengo que aprender, no lo puedo delegar al 100% con alguien que me lleve la contabilidad, porque si no, nos vamos a llevar sorpresas. Lo tengo que entender, aunque no sea un experto. Tengo que aprender un poco de importación y exportación. Si hoy en día tú no eres capaz realmente de importar algo de la China, estás realmente en cero. Importar algo de cualquier otro lugar o hacer un envío a otro país. En este caso que estamos en Guatemala, poder enviar algo a Estados Unidos, enviar algo de Estados Unidos para acá. Eso es relativamente sencillo hoy en día, pero tienes que aprender también de contabilidad, de impuestos, aranceles y todo lo demás para que también lo hagas rentable. Y lo más importante es que tenemos que entender y aprender cómo funciona el dinero, para qué está hecho. No está hecho tal vez muchas veces para gastarse, está hecho para invertirlo, para reinvertirlo, para tenerlo, flujos de efectivo, estados de resultados, estamos ganando, no estamos ganando, punto de equilibrio. Todo eso es parte de emprender. Por eso es que no tienes que ser un autoempleado, porque si no, no te da tiempo de ver todo esto, porque estás en el día a día del negocio y entonces le delegas lo más importante a un contador que tal vez no sabe o no te enseña. Tienes que aprender y tienes que aprender a emprender. Punto número 3, tienes que investigar un poco más acerca de las industrias, estar al tanto de qué es lo que está creciendo y las tendencias a futuro. No estoy diciendo que porque ahorita está el tema del COVID-19, entonces todos vendiendo mascarillas. Eso está bien, si eso es lo que quieres hacer, es un negocio de oportunidad. Pero para emprender en serio, tienes que atender una industria en específico y saber qué es lo que está en crecimiento, qué generaciones son las que están viviendo, la generación X, los millennials, los centennials, cuántos son, qué es lo que van a necesitar, hacia dónde van el consumo de hoy en día de estas nuevas generaciones, las tendencias de compra, venta, supermercados, centros comerciales, comida a domicilio, restaurantes, todo eso, qué es lo que va a pasar con estas industrias. Estados Unidos, China, Centroamérica en nuestro caso, no nos vayamos tan grandes, ¿verdad? Pero Estados Unidos, China, ¿qué es lo que va a pasar con el comercio allá? Y no necesariamente lo que está pasando allá nos va a pegar aquí al 100%. ¿Verdad? En mi experiencia, venta en línea. Sí, la venta en línea en Estados Unidos pues está creciendo cada vez más y la gente lo compra. Es cultural entrar a una tienda en línea y comprar sin consultar. En nuestros países no es tan así. Hay que tener una relación, hay que tener una plática y hay que atender al cliente a veces hasta por teléfono, aunque al final vendamos en línea. Nuevo estilo de vida. Nuevo estilo de vida es, la vida va a cambiar de ahora en adelante. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Ya no vamos a salir tanto de casa, vamos a estar trabajando desde casa. ¿Qué oportunidades hay para cuando estamos trabajando de casa? Tenemos niños pequeños, tenemos gente que está trabajando en la universidad, todas esas oportunidades que se dan. Por ejemplo, piensa, ¿qué va a pasar con las aerolíneas? ¿Van a desaparecer? No creo. Tenemos que viajar, el comercio internacional va a seguir. ¿Vamos a viajar más o vamos a viajar menos? Y cuando viajemos, ¿cómo vamos a viajar? ¿Sí? Eso es conocer una industria. Tienes que ver tu industria hacia dónde va y también aceptar que si es una tendencia hacia la baja, alternativas de otras habilidades que tú tengas para poder afrontar estos nuevos retos que se están presentando hoy en día y no quedarte sin un ingreso, sin un trabajo. Modelo de negocios. Si escoges, aprendes a vender, emprendes sobre una industria que está en apogeo, pero tu modelo de negocios es obsoleto, entonces no vas a lograr tener el éxito que pretendes o el éxito a largo plazo. El modelo de negocios es básicamente cómo lo voy a vender, cómo lo voy a manejar, cómo voy a ofrecer mis servicios. ¿Sí? Si hoy en día los servicios médicos, por ejemplo, están en alza, pues entonces yo aprendo a vender, aunque soy médico, ¿sí?
lo emprendo, pongo mi clínica, pongo una estructura que me sirva, sé que esta industria va en alza, especialmente, por ejemplo, soy médico o soy nutricionista, pero mi modelo de negocios es abrir mi clínica y esperar que la gente llegue. De repente eso funciona, pero a largo plazo tienes que hacerlo con un modelo de negocios que involucre tecnología. Y de repente se te ocurre, bueno, voy a hacer planes y suscripciones mensuales para hacer seguimientos nutricionales con cada uno de mis clientes, por ejemplo. Se me ocurre ahorita, con tecnología. Definitivamente tu modelo de negocios tiene que tener redes sociales. Si no estás en las redes sociales, básicamente, pues no existes. Recuerden que las redes sociales, como Facebook, se vuelven un buscador, competencia directa de Google, ¿sí? Tienes que estar en las redes sociales y aunque no las sepas manejar al 100%, es como la contabilidad. Contratas a alguien que sea más experto, pero tienes que entender cómo funciona. El servicio al cliente versus la utilidad. Los modelos de negocios antes o casi siempre han sido enfocados en ganar, ganar, ganar ahorita. Y si yo hago una transacción, siempre tengo que ganar. Hay veces que tienes que sacrificar el servicio, la utilidad por el servicio al cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que en una transacción vas a perder, o en otra, o el primer mes. A largo plazo vas a tener utilidad y vas a tener un cliente satisfecho por mucho tiempo. Dentro de este modelo de negocios tenemos que aprender a trabajar con videoconferencias y es una nueva forma de tener reuniones con tus colaboradores, con tus proveedores, con gente alrededor del mundo, que si no lo aprendes a hacer o no lo aceptas, definitivamente no te va a funcionar. Inclusive hasta la diversión hoy en día tiene que ser con videoconferencias y eso es algo bueno. Tenemos que aprender a interactuar con esto y a poder hablar solos, ¿verdad? Mientras estamos viendo a un teléfono o a una cámara para poder tener esas relaciones con los demás. Algo bien importante en tu modelo de negocios que tiene que ver con las habilidades para el 2020 es que es bien importante que aprendas a editar videos, aprendas un poco de audio, de fotografía, de iluminación, aunque no seas un experto. Hoy en día no es tan caro montar un mini estudio y poder hacer lo que estoy haciendo acá, un video para promover tus servicios, para ayudar a otras personas. Tengo algunos amigos que ya sabían de páginas web, de edición de video y llevan una gran ventaja porque ya lo hacen más rápido, no es tan complicado como parece y hay muchas aplicaciones desde Power Director, Canva, Piccollage, donde tú puedes hacer tus videos, subirlos a YouTube. Ya no necesitas tener una gran memoria en tu computadora para poder generar ese contenido para que tu modelo de negocios sea diferente, más innovador. Entonces, esas son las habilidades que necesitamos aprender, mejorar y afinar para el 2020.